Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos al Foro de Desplazamiento Forzado Interno y Pueblos Originarios por el Derecho al Territorio. A nombre de la Universidad La Salle les damos la más cordial bienvenida. Yo soy el padre José Saavedra, coordinador de Pastoral Universitaria. Y les damos la más cordial bienvenida en esta mañana a este foro para las dimensiones de fe y compromiso social, pueblos originarios y afrodescendientes, así como para la movilidad humana, acompañándonos por todas las gestiones realizadas por esta casa de estudios, y desde luego es un honor poder contar con su presencia en este foro. Agradecemos a todos los que nos acompañan de manera presencial y también a quienes están siguiendo nuestra transmisión por las redes sociales. Para iniciar nuestras actividades, les pido nos acompañen a visualizar el siguiente video. En México existen 68 pueblos originarios, distribuidos en 20 de los 32 estados del territorio mexicano. Desde hace varios años, estos pueblos se han visto afectados por grupos armados, violencia política, conflictos territoriales, violaciones de derechos humanos y proyectos de desarrollo a gran escala, lo cual ha provocado el aumento del desplazamiento forzado interno. El desplazamiento forzado interno hace referencia a la situación en que un grupo de personas son obligadas a huir de su lugar de residencia debido a los efectos de diversas situaciones como las antes mencionadas. De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, durante 2021, la violencia obligó que cada 24 horas 79 personas abandonaran sus comunidades de origen. Durante 2020, los estados con mayor número de registro con personas desplazadas fueron Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Michoacán. Desde 2017, la población indígena ha representado más del 41% de la población desplazada internamente en México cada año. Además de ser una violación de derechos humanos, el desplazamiento forzado interno representa una vulneración constante de las personas desplazadas mientras éstas se encuentran en tránsito, buscando retornar o reubicarse. Te invitamos a reflexionar en torno a este tema. Acércate a nuestra cultura original. Infórmate, conoce y sé parte de la visibilización de nuestros pueblos originarios. Para continuar con nuestro programa, damos la palabra al hermano Roberto Medina Luna Anaya, vicerrector de Bienestar y Formación de la Universidad La Salle, quien nos dará un mensaje de bienvenida. Muy querido Monseñor José Iraíz Acosta Beltrán, obispo de Huejutla y responsable de la Dimensión Episcopal de Pueblos Originarios y Afrodescendientes. Reverendo Padre Héctor Julio López Vivas, secretario ejecutivo de la Dimensión Episcopal de la Pastoral de Movilidad Humana. Saludamos también al representante de la Dimensión Episcopal de la Pastoral de Fe y Compromiso Social, a las distinguidas personalidades que nos acompañan esta mañana, a todos ustedes, participantes del Foro Desplazamiento Forzado Interno y Pueblos Originarios por el Derecho al Territorio. Amigas y amigos todos aquí presentes y a quienes nos siguen a través de la transmisión. A nombre del hermano José Francisco Flores Gamio, rector de nuestra Casa de Estudios, les doy la más cordial bienvenida a la Universidad La Salle, su casa. Para nosotros es un deber y un privilegio abrir las puertas de nuestra institución para dar paso a una reflexión tan relevante como a la que hoy somos convocados. En efecto, San Juan Bautista de La Salle, fundador del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas hace más de 300 años,
a través de sus principios rectores de fe, fraternidad y servicio, nos inspira a que nuestra universidad influya en nuestros estudiantes y académicos, convirtiéndolos en el centro de nuestra actividad diaria, ratificando así la misión y el fin último de la educación que vela por el desarrollo armónico e integral de nuestra comunidad universitaria y de la sociedad en su conjunto. Así, la Universidad La Salle, a 60 años de su fundación, se reconoce como una comunidad educativa incluyente que, fundamentada en su modelo de cultura integral y con una relación pedagógica de excelencia, forma profesionales con valor, competentes, con sensibilidad y responsabilidad social. De tal manera que un foro como el que hoy estamos presenciando contribuye significativamente al cumplimiento de su misión, ya que reflexionar y hablar hoy de los desplazamientos forzados de los pueblos originarios, del derecho al territorio y los problemas de vulnerabilidad que estos fenómenos traen consigo, son de profundo impacto y preocupación para todos los que trabajamos en la transformación de la sociedad. Como todos lo sabemos, México es considerado como uno de los países que hoy enfrentan graves problemas económicos, sociales, políticos y de inseguridad primordialmente, que atentan de manera constante y más acentuada aún contra los derechos humanos de los pueblos originarios. No obstante que estas realidades son complejas y hasta abrumadoras, son siempre ocasiones para repensar el valor incalculable de la educación y su impacto social. Los conversatorios que tendremos el día de hoy nos ayudarán a entender, analizar y proponer respuestas nuevas a este grave problema del cual el gobierno, la Iglesia, las organizaciones sociales, las universidades, los empresarios, etcétera, somos corresponsables. Sin duda, siempre habrá una diversidad de maneras de pensar y de enfrentar estos desafíos, pero estamos convencidos de que para nosotros es una llamada de Dios, a través de los signos de los tiempos, a ser creativos y a responder mejor a las necesidades de nuestro tiempo. Para ello, necesitamos adaptar y fortalecer nuestra formación, aprender a discernir juntos y acompañarnos unos a otros. Así es nuestra fe de lasallistas, una fe activa, comprometida, en salida de la quietud de nuestras comunidades y de las zonas de confort de nuestras misiones. Es también una fe que busca, una fe que arriesga, que se compromete, fe que descubre a Dios en los avatares de la historia y encuentra a Jesucristo en las nuevas periferias y en los rostros de los excluidos y los irrelevantes. Fe que se traduce en pasión, compromiso y alegría por ser parte de una misión que consiste en mover los corazones, señalar horizontes, inspirar sueños y participar en procesos educativos que abren las puertas a nuevas oportunidades, que aportan a la construcción de la equidad y fortalecen la democratización de nuestras sociedades. Así que bienvenidas y bienvenidos una vez más, y como diría el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti, hagámonos cargo de la realidad que nos corresponde sin miedo al dolor o a la impotencia, porque allí está todo lo bueno que Dios ha sembrado en el corazón del ser humano. Que tengan todos una excelente jornada. Agradecemos las palabras al hermano Roberto Medina Luna Naya, vicerrector de Bienestar y Formación. A continuación, cedo la palabra a Monseñor José Iraíz Acosta Beltrán, obispo de Huejutla y responsable de la Dimensión Episcopal de Pueblos Originarios y Afrodescendientes,
quien nos brindará un mensaje sobre el Día Internacional de los Pueblos Originarios. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Con motivo de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Originarios, o todavía como lo siguen llamando muchos, los pueblos indígenas, el 9 de agosto, la Pastoral Social de la Conferencia del Episcopado Mexicano, en sus dimensiones, pastoral de pueblos originarios y afromexicanos, la pastoral, la dimensión de fe y compromiso social, la dimensión de movilidad humana. Hemos querido organizar este foro, ¿verdad?, en relación al tema desplazamiento forzado interno y pueblos originarios por el derecho al territorio. Quien preside la Comisión de Pastoral Social es Monseñor Engelberto Polino Sánchez, y bueno, algunos obispos presidimos las dimensiones. Me toca presidir la de pueblos originarios, y con mucho gusto aquí con ustedes, saludándolos a todos los que participarán en este foro, ¿verdad?, ponentes, también a la comunidad educativa de La Salle, ¿verdad?, a su vicerrector, el hermano Roberto Medina Luna, vicerrector de Bienestar y Formación. Gracias a esta universidad por recibirnos y compartir con nosotros esta ilusión, este anhelo de mejores condiciones de vida para todo México, y especialmente para nuestros hermanos más vulnerables, los hermanos indígenas o hermanos que forman parte de los pueblos originarios, que han sido, creo que desde siempre, ¿verdad?, desde la conquista, fuertemente atropellados en su dignidad de seres humanos, en su territorio, en sus ideales, en sus ilusiones. Saludo a todas las personalidades que han de compartir en este foro. Comparten sus esperanzas, sus conocimientos, sus motivaciones en orden a establecer, a dar propuestas para establecer un mejor Estado de Derecho en relación a la observancia de los derechos humanos de nuestros hermanos de los pueblos originarios o pueblos indígenas, que de muchas formas siguen padeciendo atropellos a sus derechos fundamentales. Saludo al representante de la Comisión de Fe y Compromiso Social, a la hermana Mayra López Pineda, coordinadora de promoción del artículo 19, Lorena Guzmán, coordinadora regional de protección inmigrantes y personas desplazadas del Comité Internacional de la Cruz Roja, Padre Julio López, Carolina Reyes Resinol, asociada de protección en el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Padre Alfredo Cepeda, sacerdote jesuita, Misión Guayacocotla, Veracruz, hermana Luz Angélica, Padre Prisciliano Leobardo Sosa, de la Comisión de la Dimensión de Pueblos Originarios de la SEM. De antemano agradezco de todo corazón, a nombre de la Dimensión de Pastoral Social de la Conferencia del Episcopado Mexicano, esta colaboración que todos nos han de compartir, y que esperamos que redunde en mucho bien para nosotros, para la Iglesia, para los universitarios, para todas las personas que de una o de otra forma tenemos que ver con la transformación de nuestra nación, de nuestra patria, y buscar mejores condiciones de vida para todos los mexicanos. El Papa Francisco, en sus encíclicas o exhortaciones apostólicas, Laudato Si y en Fratelli Tutti, ha sido muy claro en cuanto a
mirarnos todos como hermanos y que es de todos la tarea de que los bienes de la creación sean para todos y que como hermanos velemos por el bien de todos. Corresponde principalmente a las autoridades civiles la impartición de justicia, pero también es, como ya se nos ha dicho, tarea de todos, de todas las instituciones, de todos los gremios, sector empresarial, sector universitario, familia, iglesia, etcétera. Es una tarea común, a fin de que el derecho del hombre a poseer legítimamente dónde vivir, dónde trabajar y vivir en comunidad sea garantizado. La inmigración por motivos de trabajo, es decir, por falta de empleo en su pueblo, en su comunidad de origen, es una forma, como ya lo hemos visto en el video, ¿verdad? Ya se nos ha comentado, es una forma de desplazamiento forzado. Esperamos que pues haya mejores condiciones de trabajo, de vida digna para nuestros pueblos originarios. Y es la razón por la cual hemos organizado, ¿verdad?, este foro, a fin de que podamos todos contribuir en bien de pues nuestros hermanos, especialmente de los pueblos originarios. Pues muchas gracias y pues que sea un éxito este momento, ¿verdad?, en todo el foro. Gracias. Agradecemos las palabras a Monseñor José Iraíz Acosta Beltrán. Siguiendo con la agenda del día, daremos paso a nuestro primer conversatorio, el cual cuenta con la presencia del maestro Eduardo Hernández Escobar, de la Dimensión Episcopal de la Pastoral de Fe y Compromiso Social, a quien invito a que pueda subir, por favor, a ocupar su lugar. Contamos también con Lorena Guzmán, coordinadora regional de protección a migrantes y personas desplazadas del Comité Internacional de la Cruz Roja, a quien también invito, muchas gracias. Mayra López Pineda, coordinadora de promoción de Artículo 19, y al padre Julio López, secretario ejecutivo de la Dimensión Episcopal de Pastoral de Movilidad Humana, a quienes recibimos con un fuerte aplauso, a todos ellos. Y para moderar esta mesa le damos el uso de la palabra a la coordinadora de Desarrollo Institucional de la Dimensión Episcopal de Pastoral de Movilidad Humana, la maestra Odette Hernández. Buenos días, muchas gracias a todas las personas que se encuentran el día de hoy con nosotros. Vamos a dar paso a nuestro primer conversatorio. Le pido a nuestros ponentes que en el momento en el que expongan puedan quitarse su cubrebocas para poderlos escuchar mejor. Y siendo así, les cedo la palabra a Eduardo Hernández, de la Dimensión Episcopal de la Pastoral de Fe y Compromiso Social. ¿Se escucha? Ok. Bueno, muchas gracias. Primero quiero agradecerles en nombre de Monseñor Hércules Medina Garfias, el obispo responsable de esta dimensión. Él es obispo auxiliar de Morelia, y del padre René Carrera, que es el secretario de nuestra dimensión. Nosotros, como parte de la pastoral social, de la Dimensión de Fe y Compromiso Social, hemos estado trabajando durante varios años el tema de violencia, ¿no? El tema de la paz, porque justamente las líneas de acción de nuestra dimensión es el trabajo pues justamente de acompañamiento a personas que han sido afectadas por la violencia, y hemos estado trabajando, por ejemplo, pues en 15 diócesis a lo largo del país, ayudando a diferentes comunidades, sobre todo que han tenido problemas por conflictos del crimen organizado, ¿no? Como vieron en el video, los 4 estados que han tenido más problemas de desplazamiento forzado, que son Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, pues son justamente los estados donde más tenemos concentrados nuestros trabajos. La arquidiócesis de Tuxtla en Chiapas, Tehuantepec y Tuxtepec en Oaxaca, Chilpancingo, Chilapa en Guerrero, y sobre todo Morelia, Apatzingán y la diócesis de Zamora, donde nos hemos dado cuenta de muchas cosas, ¿no? Primero, pues claro está, los grupos afrodescendientes y pueblos originarios pues siempre han sido vulnerables a la violencia, ¿no?, que ejerce el narcotráfico,
pero además pues tiene que ver con otras condiciones, ¿no?, que tienen nuestros pueblos originarios a la hora de ser desplazados de sus comunidades, porque hay un arraigo, hay una identidad, hay una cosmovisión de la tierra. Decía Luis González González, ¿no?, el historiador, necesitaríamos ver el concepto de matria para entender que pues nuestras divisiones políticas no fueron pensadas en las divisiones regionales ni identitarias que tenían nuestros pueblos originarios. Entonces nosotros desde la dimensión de fe y compromiso social pues hemos visto este tipo de conflictos, de problemas que hemos tenido a lo largo de los trabajos que hacemos, pero además trabajamos en diócesis que son muy importantes porque son puntos de tránsito de nuestros migrantes, ¿no?, o de migrantes centroamericanos, ¿no?, que también pues muchas veces son desplazados y muchas veces también pertenecen a pueblos originarios, ¿no? Trabajamos en las diócesis de Córdoba, de Coatzacoalcos, que son puntos de tránsito, y pues en la diócesis de Ciudad Juárez, ¿no?, que es un punto pues ya no solo de tránsito, sino donde los migrantes llegan. Pues una de las cosas que nosotros hacemos es hacer acompañamiento a personas que han sido afectadas por la violencia mediante diferentes metodologías que utilizan o que acompañan a diferentes sectores de la población, ¿no?, mujeres, jóvenes. A lo mejor ahí creo que un poco una de las cosas que siempre hemos platicado es asumir metodologías para acompañar a nuestros pueblos originarios, porque tenemos una visión muy diferente, ¿no? Si ustedes se van a una capilla, a una parroquia en Ciudad Juárez, pues no va a ser lo mismo que una parroquia en San Cristóbal, en Tuxtla, ¿no?, que justamente pues son comunidades que han sido adoptando, ¿no?, la diferente cosmovisión de nuestros pueblos originarios, pero que además hay una connotación también más complicada, ¿no?, porque son grupos vulnerables y además si tomamos en cuenta, por ejemplo, mujeres indígenas, que también son un sector de la población muy vulnerable, pues bueno, justamente nuestro trabajo desde la dimensión es encontrar, ¿no?, como apoyo a estas personas que han tenido problemas. Y pues también otra de las cosas que nos hemos dado cuenta es que no solamente tiene que ver con los grupos del crimen organizado, ¿no? Muchas veces están coludidos, por ejemplo, con sectores económicos, empresas, el propio Estado, ¿no?, niveles municipales, estatales y federales, que lo que quieren es apropiarse de los territorios, desplazar a las personas, porque pues son ricos en recursos, ¿no? Michoacán es el claro ejemplo, por ejemplo, con las zonas de aguacate, ahora que estaban muy orgullosos de que Jalisco iba a poder exportar aguacate, pues qué tanto se le desterró a ciertas personas para poder hacerse de esos territorios, ¿no? Y no es algo que pase solo en México, ni es algo que pase solamente en este contexto. Hay muchos casos, sobre todo en Latinoamérica, ¿no?, que justamente hay desplazamientos forzados por estas condiciones, ¿no?, megaproyectos, condiciones económicas, por ejemplo Colombia, ¿no?, con los grupos armados que creó Uribe, ¿no?, para supuestamente combatir a la guerrilla, pero que comenzó a desplazar a muchas comunidades y pueblos originarios en Colombia, que pues claramente se justificó con el hecho de cuestiones económicas, ¿no? El caso de Brasil, que ya no solamente son grupos del crimen organizado, sino es el propio Estado el que desplaza a las comunidades de la Amazonia porque necesitan esos territorios para generar proyectos de agroindustria o de ganadería extensiva, ¿no? Y desplazan a las comunidades que han tenido históricamente sus derechos a la tierra y pues bueno, es algo muy complicado, ¿no? Y esto lo vemos como un tipo de violencia que además pues no solamente es violencia desde el crimen organizado, sino es violencia de Estado, es violencia económica, es violencia política, que nosotros como dimensión de fe y compromiso social pues tenemos que ir abordando, ¿no? Chile, por ejemplo, ¿no?, es también un caso con los mapuches, históricamente han defendido su derecho a la tierra, ahorita la constitución o la nueva constitución chilena les da ese derecho porque durante muchos años se les contó como una minoría, pero son el 11% del país. Y ahora pues esta nueva constitución les busca, ¿no?, defender derechos. Y México es un caso muy particular porque en nuestra constitución están reconocidos los más de 60 pueblos originarios, pero solamente es en la ley, ¿no? Y esto es muy complicado. Ahorita que se hizo la expropiación para el tramo 5 del Tren Maya, pues a cuántas personas se les va a desplazar, y si esas personas que se les va a desplazar pues son propiedades o terrenos de grandes terratenientes o de comunidades originarias, ¿no? Entonces, pues nosotros hemos tratado siempre de enfocarnos en este tipo de proyectos con incidencia política, con defensa de derechos humanos. Digo, obviamente las dimensiones trabajamos en un nivel secundario porque las diócesis son las que
llevan a cabo las actividades de acompañamiento. Y pues nos hemos dado cuenta de este tipo de condiciones, ¿no? Que desafortunadamente muchas veces no son visibilizadas, y una de las ventajas o de las grandes fortunas o bendiciones que tienen las dimensiones es que nosotros tenemos acceso muchas veces a esa información, a esos territorios, porque pues la iglesia es una institución que puede filtrarse a comunidades donde pues el Estado no puede ingresar, ¿no? Entonces, creemos, o una de las metas que tenemos como dimensión, pues es colaborar, ¿no? Con la dimensión de movilidad, con la dimensión de pueblos originarios, porque muchas veces pues nuestras metodologías o nuestros trabajos de acompañamiento pues no saben cómo apoyar, ¿no? Por ejemplo, en el idioma tan solo, ¿no? Afortunadamente tenemos compañeros, por ejemplo, en Oaxaca que hablan zapoteco, ¿no? En Chilpancingo, Chilapa, que hablan náhuatl, ¿no? Pero muchas veces pues no tenemos la capacidad de apoyar a esas personas, pues incluso por la limitación de la lengua, ¿no? Y dejemos, y no incluyamos las limitaciones culturales, porque eso también es muy importante a la hora de acompañar a una persona que ha sido afectada por la violencia, ¿no? Afortunadamente somos una dimensión que tiene mucho territorio donde trabajar. Desafortunadamente a veces nos limitan ese tipo de condiciones, pero pues no es para nada novedoso, o no es para nada o no es una coincidencia que justamente nuestros principales trabajos estén en estos 4 estados que pues son los principales casos de desplazamiento forzado, ¿no? Además, el narcotráfico en porcentaje es el que más genera casos de desplazamiento forzado, pero pues es algo que nos hemos dado cuenta, no solamente es el narcotráfico, es el Estado, son también los intereses económicos que desplazan a estas comunidades, porque además están en tierras muy ricas, ¿no? Fértiles, con recursos naturales, ¿no? Minería, recursos energéticos, y pues creo que ahí me parece, para ir cerrando, que necesitaríamos, ¿no? Como hacer una vinculación mucho más importante con las otras 2 pastorales que estamos mencionando y con las 8 dimensiones de la pastoral social, para poder abordar y acompañar a personas con estas características, ¿no? Pueblos originarios y afrodescendientes, gente en tránsito, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, centros de escucha, ¿no? Nosotros nos manejamos por la figura del centro de escucha, pero por ejemplo tenemos un centro de escucha y está separado, por ejemplo, del albergue migrante, ¿no? Esto nos pasa en Coatzacoalcos, en Córdoba, en Ciudad Juárez, y no tenemos como tal pues una metodología de acompañamiento a personas en tránsito o desplazadas, y mucho menos pues para pueblos originarios, ¿no? Sin embargo, hemos visto que muchas de nuestras actividades se enfocan a las personas de los pueblos originarios, porque justamente pues son los que más sufren este tipo de violencias: desplazamiento, discriminación, violencia económica, ¿no? Exclusión social, y para nosotros pues es muy importante entender, ¿no? Y sobre todo hacer esta vinculación con las otras 2 dimensiones por los trabajos que tenemos, ¿no? Incluso seguramente tenemos muchos puntos de encuentro o muchas diócesis donde tenemos trabajos en común, pero pues no los hemos vinculado, ¿no? Y pues bueno, con la hermana Angélica, con los compañeros de movilidad humana, pues creo que hemos tenido ahí algunos acercamientos para compartir metodologías o para revisar cómo podemos vincular nuestros trabajos para poder apoyar pues a las personas de los pueblos originarios, pero que además pues están siendo desplazadas, ¿no? Por la violencia que hay en nuestro país. Entonces, bueno, con eso cierro. Les quiero agradecer mucho el espacio y el tiempo que nos dieron a la dimensión para poder participar en este foro, y pues bueno, les agradezco mucho. Muchísimas gracias, Eduardo. Indudablemente algo que nos falta mucho hacer como sociedad es trabajar colaborativamente, involucrarnos en nuestra comunidad y compartir con las demás personas. Te agradecemos mucho. Así también le cedo la palabra a Lorena Guzmán. Ella es coordinadora regional de protección a migrantes y a personas desplazadas de Artículo 19. De CICR, una disculpa. Gracias. No sé si tenemos por ahí la presentación. Ya, gracias. Ok, gracias. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. El Comité Internacional de la Cruz Roja es un organismo internacional que tiene presencia en México
y otros países de la región como Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Belice. Específicamente para los temas de desplazamiento interno y migración, trabajamos muy puntualmente en el Triángulo Norte de Centroamérica y en México. Y mi trabajo como coordinadora regional es básicamente tener un ojo en los diferentes países en los que estamos trabajando y orientar técnicamente estos dos, digamos, carpetas bastante densas de trabajo. Yo por esta misma visión regional voy a hablar un poquito del trabajo que hacemos tanto en Honduras, El Salvador y en México en materia de desplazamiento interno. A ver, listo. Entonces, el CICR, que es el Comité Internacional de la Cruz Roja, se aboca a la definición de los principios rectores de 1998. Nosotros reconocemos esta definición y enfatizamos en tres aspectos, o me gustaría enfatizar en tres aspectos. Uno, que el desplazamiento interno es pues obviamente algo forzoso, la gente se ve obligada a huir de sus lugares de residencia y normalmente estamos hablando de un grupo de personas que no ha cruzado una frontera internacional. Entonces son personas que viven en ese mismo territorio del cual fueron forzados a desplazarse, ya sea en el mismo estado. Incluso en Centroamérica vemos que las personas se movilizan incluso dentro de la misma municipalidad debido a la dinámica de violencia que existe en esas localidades. Normalmente la huida es de un grupo armado en específico que tiene control de un territorio muy focalizado, entonces al cruzar, por ejemplo, a 3 colonias más allá que está en manos de otro grupo, las personas pueden sentirse más seguras. Entonces tenemos estos desplazamientos al interior de un país, de un departamento, de una municipalidad inclusive. Y las causas son diversas. El CICR se enfoca en el tema de la violencia armada específicamente, los desplazamientos por violencia armada. Nosotros reconocemos que los estados son los garantes de los derechos de las personas, sobre todo cuando no han cruzado frontera, es decir, a sus propios ciudadanos. Pero también reconocemos que no es fácil para los estados también cumplir con la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos. ¿Por qué? Pues porque, bueno, normalmente encontramos estas problemáticas de la falta de capacidad de dar una respuesta por falta de recursos humanos, técnicos, experiencia, entre otros aspectos, pero también algunas veces por la incapacidad o la resistencia de reconocer que al interior de ese país o de esa localidad hay este nivel de violencia y eso también puede ser una de las causas porque hay limitación para reconocer el desplazamiento interno. El CICR se aboca entonces al apoyo técnico que puede dar y también como parte de nuestro trabajo nos enfocamos a las consecuencias humanitarias. ¿Cómo podemos visibilizar ante los estados, ante los responsables, tanto generadores de violencia o responsables de proteger a las personas desplazadas, cuáles son las consecuencias humanitarias? ¿Qué consecuencia está teniendo la violencia que sucede en X, Y o Z territorio? Las consecuencias de la violencia que nosotros identificamos de forma más común ante un desplazamiento es la imposibilidad de cubrir esas necesidades básicas que esta reubicación genera en las personas. Una separación familiar por esta necesidad de huida muchas veces de forma separada, ¿no? La persona que es, digamos, target o víctima de la violencia en específico puede movilizarse primero y eso separa el núcleo familiar, o las mujeres salen, o los hombres porque están en mayor riesgo, y así sucesivamente se dan muchas historias de separación familiar. Afectaciones a salud física, salud mental, entre muchas otras. Posterior a este desplazamiento y unido a estas consecuencias humanitarias, nos enfrentamos muchas veces a estos obstáculos de las personas para poder, digamos, restablecer una seguridad básica,
y al mismo tiempo acceder a los derechos más inmediatos, ¿no? Como la educación para los niños, la salud para los enfermos o heridos ante estos eventos de violencia. Entonces, el CICR, tras, digamos, hacer un diagnóstico de la situación de violencia y consecuencias humanitarias, es como se activa a trabajar en ciertos territorios. El CICR reconoce 4 fases del desplazamiento, que es un poco sentido común, ¿no? La fase del predesplazamiento, donde normalmente podemos identificar diferentes niveles de violencias, ¿no? Podemos entender a través de nuestra experiencia que las personas no tras un evento de violencia se desplazan, muchas veces es un cúmulo y un tiempo prolongado en el cual experimentan muchas violencias, y es por eso que también las afectaciones a la salud física y mental pueden ser diversas. Normalmente hay un evento que marca esa situación en la que las personas deciden desplazarse. Ahí, digamos, en México, como le llamamos, la gota que derrama el vaso, y en ese momento hay un desplazamiento, pero insisto, no es precisamente un único evento de violencia el que viven estas personas. Tenemos esta fase de un desplazamiento agudo, como le llamaríamos, y entonces ahí normalmente en esta fase se da, a ver si le atiné, normalmente en esta fase es el momento de la reubicación. Las personas, ya sea individuos, grupos familiares o comunidades enteras, se desplazan y entonces llegamos a lo que puede ser un desplazamiento ya prolongado. Muchas veces estamos hablando como instituciones de lo que son las soluciones duraderas, que sería el retorno, que sería la integración en alguna otra localidad o la reubicación a un lugar más seguro. Pero muchas veces nuestra realidad nos dice que las personas se están quedando en esta especie de limbo, en una especie de desplazamiento prolongado. ¿Qué hace el CICR ante estos escenarios? Nosotros, digamos, como parte del trabajo diario que hacemos, es cuando identificamos algún evento de desplazamiento, ya sea igual, individual, familiar, comunitario, documentamos los hechos de violencia que están presentando las personas y entonces activamos nuestra respuesta específicamente en Honduras y en El Salvador, para mitigar las consecuencias de estas violencias y desplazamientos. Es decir, nosotros tenemos una ruta de asistencia en la cual las personas, al ser identificadas y al hacer un análisis puntual de sus necesidades, podemos ayudarlos a solventar algunas de estas necesidades, ya sea la reubicación o si ya fueron reubicados, con algún tipo de asistencia básica para que puedan acceder a la alimentación, a la reintegración de los niños, niñas a la escuela, comprar enseres básicos, digamos, restablecer la seguridad. Y también posteriormente, tras un análisis de la seguridad restablecida y las necesidades básicas cubiertas, se puede empezar una fase de apoyo en lo que llamamos medios de vida para que las personas puedan restablecer su seguridad económica. Normalmente estamos, al contrario a lo que estamos abordando aquí, nos enfocamos en contextos urbanos, tanto en Honduras como en El Salvador, por la misma naturaleza de las violencias, y nos enfocamos en algo que el CICR está tratando de establecer como algo un poco más realista, que lo llamamos soluciones intermedias. En realidad sabemos que los estados tienen la obligación o la responsabilidad de apuntar a soluciones duraderas, y una de ellas, normalmente la privilegiada por las personas, sería regresar, el retorno seguro a sus comunidades de origen, precisamente en comunidades pueblos originarios, vínculo a la tierra, usos y costumbres, toda esta necesidad de regresar a sus tradiciones y a sus localidades. Sin embargo, sabemos que es una de las más complejas soluciones a lograr, desafortunadamente. Entonces, el CICR, tomando en cuenta nuestras limitaciones y las del contexto, nos enfocamos en lo que es la solución intermedia, con el fin de, nuevamente apunto, restablecer la seguridad básica y apoyar a las personas a que puedan restablecer, digamos, el acceso a sus derechos.
También trabajamos por fortalecer la respuesta de los estados, es decir, que haya un reconocimiento a nivel estatal de lo que está sucediendo. Por otra parte, acompañar al desarrollo de una legislación, de una política pública, que se asignen recursos necesarios, tanto humanos, técnicos, presupuestales, y entonces que se arranque ya una respuesta más integral por parte de los estados. Y cuando las circunstancias lo permiten, el CICR trabaja también para prevenir los desplazamientos, abordando algunas de las causas. El CICR tiene como mandato trabajar dialogando con todas las partes que son generadores de violencia. Evidentemente esto es más sencillo en unos contextos que en otros. Por ejemplo, en Colombia tenemos gran experiencia hablando con los diferentes componentes del conflicto, incluidos los grupos armados no estatales, para prevenir la violencia y hacer mucho énfasis en las consecuencias humanitarias que estas violencias generan. Desafortunadamente, en México no tenemos este nivel de diálogo con los grupos armados y entonces nuestro trabajo se ha enfocado más en el trabajo con el Estado. Esto, para no alargar más la presentación, perdón, son las soluciones duraderas. Como mencionaba, nosotros nos enfocamos a las soluciones intermedias sin dejar de apuntar lo que debería ser primordial. Consideraciones específicas, consideraciones específicas para grupos determinados. Como ya lo han enfatizado previamente, es muy importante tomar las consideraciones que algunos grupos en situación de vulnerabilidad, como las poblaciones indígenas, requieren. En este sentido, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha mencionado que el desplazamiento suele colocar a las personas indígenas en una situación de especial vulnerabilidad por las secuelas que tiene sobre el tejido étnico, cultural, y genera un claro riesgo de extinción cultural de estos grupos. Entonces, en ese sentido, el CICR hace mucho énfasis en la necesidad de la gravedad de las afectaciones a diferentes niveles, y por eso también en este trabajo que estamos haciendo, uno de los pasos que nosotros vemos es la necesidad de involucrar a las personas desplazadas de los diferentes perfiles vulnerables, en que se consulte con ellos el desarrollo de la ley. Creo que es muy importante reconocer que en México el primer paso se ha dado, que es un reconocimiento de lo que está sucediendo en el país, el reconocimiento del desplazamiento interno, que en otros estados no existe, por ejemplo Guatemala. Ese es un primer muy buen paso. Pero también hay que reconocer todo lo que falta por recorrer, ¿no? Este involucramiento, insisto, en el desarrollo de la legislación, en el desarrollo de las políticas públicas, asignar recursos a que se hagan diagnósticos muy específicos sobre las necesidades focalizadas en estos por lo menos 4 estados de los que estamos hablando. Yo diría también el estado de Chihuahua, también es otro de los estados muy complejos en este sentido. Desarrollar iniciativas que apoyen, pero no sustituyan al Estado y no pretendan sustituir la responsabilidad que tienen. Siempre consultar otros contextos en esta situación. Por ejemplo, Honduras y El Salvador han informado mucho la experiencia y puede aportar el CICR basado en esas otras experiencias, pero contextos como Colombia, como Chile, es muy importante involucrarlos en estas discusiones en el país, para que entonces se puedan generar soluciones más acordes. Y la coordinación entre autoridades. Esto es crucial en todos los niveles, tanto a nivel local, digamos municipal, estatal, nacional, pero también las diferentes instituciones de gobierno que se involucran, como salud, educación, ¿no? Digamos, el desarraigo de una comunidad entera requiere una comunidad entera que se involucre para el restablecimiento de derechos. Estas son algunas acciones del CICR que continuará haciendo en México, muy en coordinación con el Alto Comisionado de Naciones para Refugiados,
que es participar en la ley, dar apoyo técnico a las instituciones, desarrollar diagnósticos acordes para que pueda visibilizarse las consecuencias humanitarias de las violencias y desplazamientos internos. Muchas gracias. Al contrario, Lorena, muchas gracias a ti y a todo el trabajo que está haciendo CICR y por poderlo compartir con nosotros. Creo que siempre existen maneras de ayudar y qué mejor que estén aquí escuchando todo lo que podemos hacer e impulsar para que se vaya reconociendo los pueblos que han sido históricamente forzados a desplazarse. Así, le cedo la palabra a Mayra López, de Artículo 19. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenos días, en lo que está la presentación, que sobre todo son algunas fotos. Bueno, desde Artículo 19, que es una organización no gubernamental que nos dedicamos a la defensa de la libertad de expresión, el derecho a la información. Artículo 19 es una organización internacional cuya sede se encuentra en Londres, hay más sedes en otras partes, regiones del mundo. Nosotros somos la Oficina para México, Centroamérica, y el nombre pues se retoma del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y bueno, desde finales de noviembre de 2020, que llegó a territorio mexicano el huracán ETA, que bueno, impactó a varios países de Centroamérica y el Caribe, nosotros empezamos a dar seguimiento sobre la situación del derecho a la información entre las comunidades indígenas del estado de Chiapas, ¿no? Porque es una de las entidades, al igual que Oaxaca, Yucatán, donde trabajamos un proyecto llamado Transparencia Proactiva, que es precisamente trabajar sobre la situación del acceso a la información de los pueblos originarios de estos tres estados, ¿no? Pues bueno, empezamos a documentar la situación del derecho a la información de la comunidad Zoque de Chiapas, que actualmente se encuentra en situación de desplazamiento, pues muy, bueno, debido principalmente a una falta de políticas de prevención, mitigación de riesgos frente a los llamados fenómenos o desastres naturales. Y bueno, una de las cosas, entre las cosas que hemos estado documentando, documentado es que el huracán ETA no solo dejó a miles de personas damnificadas, sino que a esto hay que sumarle todos los impactos sociales y económicos que tuvo la población afectada, principalmente pues, pueblos originarios y rurales, ¿no? Cuyas necesidades pues, no fueron atendidas oportunamente, ¿no? En estos contextos, pues las medidas de apoyo dirigidas a la atención de personas damnificadas eran desconocidas. Nosotros estuvimos preguntando a personas en el estado de Chiapas durante pues, la presencia del huracán en territorio mexicano, qué tipo de información tenían, si sabían cuáles eran las medidas de atención, si sabían cuáles eran los refugios que se habían activado durante la presencia del huracán, y sobre todo entre las comunidades indígenas hablantes de lenguas originarias, pues mucha de la información no llegaba, ¿no? Posterior al huracán, ¿no? Digamos como ya el seguimiento que hemos dado del caso de la comunidad Zoque que se encuentra desplazada, hicimos varias solicitudes de acceso a la información a autoridades de los 3 niveles de gobierno para saber pues justo cuáles fueron las medidas de atención durante y post el huracán ETA. También entrevistamos a varias personas de la comunidad Zoque y bueno, revisamos material justo periodístico, investigaciones que salieron sobre las afectaciones del huracán y fundamentalmente tuvimos el apoyo y tenemos el apoyo del Centro de Lengua y Cultura Zoque, que es una organización justo Zoque que lucha por la preservación de la cultura, de la lengua de esta comunidad,
quienes pues nos estuvieron justo explicando y nos han ido como explicando y actualizando cuál es la situación del huracán. Pues bueno, ¿cuáles fueron como las principales afectaciones que nosotros documentamos? Porque justo el tema del desplazamiento interno no solo pasa por estas situaciones pues de violencia que ya comentaron anteriormente, sino también o debido a fenómenos naturales, ¿no? En este caso como el tema, como la comunidad Zoque, que actualmente se encuentra en desplazamiento. Pues bueno, el principal o los principales tipos de desastres que se dieron en la comunidad Zoque fueron los procesos de remoción en masa por inestabilidad de laderas, comúnmente conocidos como deslaves de tierra o caídas de roca. De este tipo de desastres vimos que ocurrieron 3 de gran magnitud, una de ellas pues que provocó la muerte de 3 personas en las comunidades zoques, la pérdida total de viviendas en varias comunidades de los 9 municipios que nosotros hemos analizado, y bueno, pues los desastres se resintieron con mayor fuerza en las comunidades San Vicente, San Antonio Tonapac, San Antonio Acambac y la comunidad de Candelario de Francisco León, donde la pérdida de viviendas fue total y el terreno quedó imposibilitado para volver a habitar, ¿no? En consecuencia, el desplazamiento y la reubicación, porque bueno, las autoridades reubicaron a la comunidad Zoque, pues fueron uno de los impactos que más resintieron pues los integrantes de esta comunidad y que más vulneraron sus derechos humanos, ¿no? En especial el derecho de propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupaban, ¿no? Asimismo, también pues pérdidas de las parcelas agrícolas, la ganadería y la infraestructura de la red comunitaria, también de agua, y sobre todo la comunidad quedó incomunicada, quedaron sin acceso a agua entubada, y bueno, las comunidades desplazadas se dirigieron a las cercanías de la cabecera municipal de Rayón, Chiapas, que es donde están actualmente, que ahí las autoridades habilitaron un albergue ahí, y ahí siguen. Digamos que las autoridades los reubicaron ahí y ya no les dijeron más, ya no han vuelto a aparecer las comunidades, por lo menos, y han solicitado, justo la comunidad ha solicitado información a los 3 niveles de gobierno sobre qué va a pasar, va a haber condiciones para que ellos regresen a su comunidad o no, y bueno, de acuerdo con lo que nos ha comentado la comunidad, durante este tiempo han sido los gobiernos municipales afectados quienes han gestionado la adquisición de terrenos, bueno, en el caso de ellos con una extensión de 1 hectárea, y fue el lugar donde las familias de las comunidades zoques afectadas pues han básicamente comenzado a reconstruir el pueblo. Justo, bueno, en la presentación que había, que tenía, quería mostrarles unas fotos de cómo la misma comunidad ya está empezando a construir pues con lo que puede y con lo que tiene pues sus propias viviendas. Y es muy importante también comentar que las propias comunidades, cuando estaba el huracán, fueron quienes gestionaron la propia información, es decir, la comunidad logró hacer como una especie de mapeo por medio de WhatsApp, se empezaron a comunicar por medio de WhatsApp para ubicar las zonas de mayor desastre, por donde se podía pasar, por donde no, por donde había mayores deslaves. Y justo el Centro de Lengua y Cultura Zoque, que es esta organización que les comenté hace un momento, pues sí nos comparte justo este mapeo que hacen sobre las zonas de mayor afectación de las comunidades zoques, que ellas y ellos lograron pues obtener información. Bueno, pues es importante justo recalcar que el derecho a la información, que en este caso es pues la temática que desde artículo 19 estamos acompañando a las comunidades, pues también incluye la información generada y difundida por las propias comunidades, ¿no? O sea, también un reconocimiento de la información que las propias comunidades realizan, generan sobre sus propias situaciones y condiciones de vida. ¿Por qué? Porque al final ellas y ellos son los expertos de la tierra y el territorio que han habitado por miles de años, ¿no? En ese sentido,
nosotras desde el acompañamiento, pues sí reconocemos que la comunidad Zoque está capacitada para dar sus percepciones, sus interpretaciones, puntos de vista a las autoridades en el momento en el que las autoridades pues se acerquen a la comunidad y empiecen a hacer los planes de reubicación y de apoyo a la comunidad, ¿no? Y bueno, a raíz del seguimiento que hemos realizado, para ya ir cerrando, podemos observar que el enfoque que utilizó el Estado a raíz de estas solicitudes de acceso a la información que hemos también hecho, el enfoque que utilizó el Estado en el caso de la comunidad Zoque, pues fue de tipo reactivo, ¿no? Más bien porque actuó ya después de ocurrido el desastre y como que la única medida que realizó fue reubicar a la comunidad y pues hasta el momento ahí continúan. Y bueno, a 2 años del desastre se concentraron solo en la atención de la emergencia, dejando de lado, por ejemplo, las acciones preventivas, ¿no? Y también las acciones de gestión del riesgo que implican los desastres naturales. Finalmente, solo como para puntualizar, pues bueno, los estados tienen la obligación en contextos de desastres de difundir información oportuna, clara, culturalmente pertinente a la población afectada para asegurar las condiciones adecuadas que salvaguarden su vida, su integridad y su seguridad. Es necesario mantener la mirada sobre estos casos porque no son hechos aislados o únicos. Los desastres tienen la proyección de crecimiento en el corto plazo como resultado directo del fenómeno global del cambio climático, lo que provocaría un aumento en la frecuencia y la intensidad de los desastres, principalmente aquellos de origen hidrometeorológico como son los huracanes. Esto significa que en pocos años se espera que los desastres, como el generado por el huracán ETA en noviembre de 2020, se repitan más veces, causando mayores daños a las comunidades indígenas que están en alto riesgo de sufrir con mayor intensidad los desastres, como es la comunidad Zoque. Finalmente, solo comentar que en el mismo año, en 2020, en diciembre, pues se aprobó esta iniciativa para desaparecer el fideicomiso de Fondo Nacional de Desastres Naturales, conocido como FONDEN, pues que es el fondo administrado por era el fondo administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que precisamente a través de ella se generaba política pública para atender pues el tema de prevención, gestión y atención de desastres naturales, y pues actualmente también el tema de las responsabilidades y el presupuesto para la atención de desastres naturales, pues todavía no está muy claro. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Mayra, por tus palabras y por compartirnos un poco más de lo que es artículo 19 y todo lo que están realizando. Muchísimas gracias. A continuación, cedo la palabra a Padre Julio López, quien es secretario general ejecutivo de la Dimensión Episcopal de la Pastoral de Movilidad Humana. Muchas gracias. Por ahí tenemos una presentación, mientras la preparan, bueno, ya está lista. Ante todo, un saludo y un agradecimiento a todos los presentes, a los distintos ponentes, a la Universidad La Salle, a sus autoridades que nos han brindado este espacio, y un agradecimiento también a nombre de Monseñor Guadalupe Torres Campos, que preside esta, la van a manejar de arriba, preside esta dimensión de pastoral de movilidad humana. Vamos entonces a empezar en la primera diapositiva. El desplazamiento forzado interno representa ya hace varios años una problemática global que ha carecido de atención e instrumentación de políticas públicas para poder atenderlo. Representa una violación a los derechos humanos civiles, sociales, culturales, económicos, toda vez que al obligar a las personas a salir de su lugar de residencia,
deja en un estado de mayor vulnerabilidad a miles de familias. Esto debido a que se ven en la necesidad de migrar hacia otro lugar. Sin embargo, a diferencia de las personas migrantes económicas que salen de su lugar de origen en busca de mejores oportunidades, las personas desplazadas huyen de situaciones que pueden atentar contra su vida o integridad. Para poder comprender de mejor forma el desplazamiento, es necesario identificar a quienes se les llama personas desplazadas. Nos referimos a aquellas personas que han sido obligadas a huir de su hogar de forma inesperada por razones de violencia, conflictos armados, desastres naturales o provocados por el hombre. Se hace importante señalar que el desplazamiento forzado siempre ocurre dentro de la misma localidad o dentro del mismo territorio donde las personas residen, es decir, la migración realizada se concreta dentro de las fronteras nacionales. Como lo mencionamos, las razones por las que las personas son desplazadas son diferentes. Sin embargo, dentro de las causas encontramos 4 que se destacan a continuación. En primer momento son los conflictos armados, conflictos que se dan entre grupos delictivos, policías estatales, municipales, etcétera, o en su caso, enfrentamientos entre grupos delictivos en donde las personas son las que más afectadas resultan, pues ante la inseguridad e incertidumbre se vuelven víctimas y quedan como personas desprotegidas. La segunda causa que hemos de señalar es la persecución. Se ha convertido esta en otro motivo por el cual las personas salen, pues la xenofobia y la discriminación y la segregación ha convertido a muchas comunidades en situación de vulnerabilidad, un objetivo de violaciones a sus derechos humanos y por ende del desplazamiento inminente. Como tercer factor encontramos las violaciones a los derechos humanos de las personas, lo cual se traduce en una infinidad de acciones por parte de autoridades particulares e instituciones del lugar de residencia. Esto debido a que se ha vuelto una práctica regular el desplazamiento, el Estado, debido a que se ha vuelto una práctica regular el desobedecer el Estado de Derecho y la dignidad humana para intereses públicos, desde limitar a las personas al derecho a la libertad de expresión, libertad de tránsito, hasta la coerción en diferentes escenarios posibles. Como última razón, la cual ha sido la generadora de mayores desplazamientos forzados internos, son las condiciones climáticas, como lo hemos escuchado en la presentación anterior. Huracanes, sismos, maremotos y demás desastres naturales han obligado a miles de personas a salir de sus hogares y a buscar una nueva residencia en otro lugar que satisfaga mínimamente sus necesidades. Para tener un panorama sobre el impacto que el desplazamiento forzado ha generado, tan solo en 2020 se registraron cerca de 40 millones de personas desplazadas, de las cuales un 76% fue a causa de desastres naturales y el 24% restante por violencia, conflictos armados y violaciones a los derechos humanos. Esta cifra visibiliza que el desplazamiento es una situación que se presenta de forma más recurrente de la que podamos imaginar, pues en muchas ocasiones, y como se ha mencionado, se llega a confundir con una migración económica. Por otro lado, en México se registraron más de 350,000 personas desplazadas en el mismo año. En este contexto, las circunstancias fueron las mismas, pues en su mayoría las personas salieron de su lugar de origen a causa de desastres naturales. Cabe señalar que en México el clima ha sido el factor más importante para el registro de personas desplazadas, pues las consecuencias no se limitan solo a los desastres naturales, sino también a lo que viene como consecuencia de los mismos.
La pobreza, la desigualdad económica, la escasez de recursos, de servicios de salud saturados, también contribuyen a que las personas busquen un nuevo lugar para establecerse. Ante tal situación, urgía realizar acciones y estrategias que atendieran de forma inmediata el desplazamiento con el fin de beneficiar a las comunidades que se pudieran ver afectadas para promover y salvaguardar en todo momento sus derechos humanos. Es por esto que se crearon cuerpos normativos que ayudarían a combatir y en su caso prevenir dicha problemática. Hasta el año pasado solo existían 3 legislaciones locales que combatían de cierta forma el desplazamiento. Sin embargo, a la fecha no existe una ley general que atienda esta problemática y esta situación no deja de ser preocupante. En primer lugar, contamos con 2 legislaciones que han sido creadas gracias a la cantidad de personas que salen de su lugar de origen por conflictos armados y violencia. Nos referimos a la Ley para prevenir y atender el desplazamiento interno en el estado de Guerrero y a la Ley para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento interno en el estado de Sinaloa. Ambas leyes fueron legisladas para prevenir y atender el desplazamiento forzado. Sin embargo, la principal causa de su creación fue por la gran cantidad de delitos, violencia y transgresiones a los derechos humanos de las personas. No obstante, las autoridades locales siguen negándose a reconocer las verdaderas razones del desplazamiento forzado. En segundo lugar, la ley para la prevención y atención al desplazamiento interno en el estado de Chiapas. Este estado también representa un punto importante en donde el desplazamiento forzado ha tomado mayor auge. Existen 2 razones. La primera, como lo hemos mencionado, los desastres naturales, y la segunda hace referencia a los conflictos religiosos entre las personas, pues al no compartir la misma creencia y devociones genera un ambiente de intranquilidad que termina en conflictos violentos. Cabe señalar que de las 3 leyes anteriores, las 3 carecen de una reglamentación, por lo que las convierte en leyes inoperantes. Es por lo anterior que cada día se vuelve más urgente realizar acciones y estrategias pertinentes para prevenir y atender el desplazamiento en el país, por lo cual reiteramos desde esta tribuna la urgencia de crear una ley general para el desplazamiento forzado. México, al carecer de un marco jurídico de atención y protección a las víctimas del desplazamiento forzado, carece también de un plan de acción que incluya los mecanismos e instrumentos para la prevención, la protección, la atención humanitaria, el retorno, la reubicación y la estabilización socioeconómica de la población desplazada por la violencia. Este plan de acción debe contribuir a que el Estado asuma sus responsabilidades en relación a la promoción y el respeto por los derechos y la dignidad humana. Las acciones que el Estado debe implementar deben reflejar el compromiso del gobierno de promover el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y los principios rectores del desplazamiento interno. En el mismo sentido, también existen acciones específicas que podemos tomar como particulares y en su caso como asociaciones para aportar a la prevención y atención del desplazamiento forzado, mismas que se muestran en el siguiente gráfico. En primer lugar, orientar a las comunidades que se puedan ver afectadas generaría un espacio con mayor información y certeza ante un escenario posible, pues al asesorar a las personas sobre las consecuencias y soluciones jurídicas se muestra una fortaleza para atender el desplazamiento. En segundo lugar, se debe de evaluar las necesidades de las comunidades que puedan ser desplazadas por alguno de los motivos ya mencionados anteriormente. Este diagnóstico deberá ser enfocado tanto en las necesidades como en el contexto en el que la comunidad se encuentre para poder proyectar un escenario más realista con el fin de accionar en caso necesario.
Como tercera estrategia es establecer las bases de operación en comunidades con riesgo de desplazamiento, es decir, establecer centros de atención, de acción y orientación en lugares estratégicos para que las personas puedan acercarse. Y aquí creo que vale mucho la pena mencionar los centros de escucha de la dimensión de fe y compromiso social. Esto también comprende una identificación de las autoridades e instancias a las cuales las personas puedan acudir con el fin de solicitar ayuda. Como última, pero no menos importante, es realizar políticas públicas encaminadas a prevenir el desplazamiento forzado. Esto es posible realizarlo realizando una incidencia a nivel legislativo que ayude a combatir la migración forzada de las personas a causa de desastres naturales o de la violencia. Esta incidencia que ya está haciendo el Comité Internacional de la Cruz Roja, que hace también ACNUR y que nosotros también desde Movilidad Humana hemos estado insistiendo. Como última referencia, en la Dimensión Episcopal de Pastoral de Movilidad Humana se han realizado esfuerzos para poder ayudar a los hermanos que se ven obligados a salir de su lugar de origen. Es por eso que durante este año, o lo que ha transcurrido de este año de trabajo, se tuvo la oportunidad de asesorar y representar ante la Fiscalía General de la República a una familia víctima de desplazamiento forzado en Michoacán. La familia fue amenazada, extorsionada e intimidada por el crimen organizado, lo que ocasionó que huyera de su hogar. Ante tal situación, el equipo jurídico de la Dimensión Episcopal de Pastoral de Movilidad Humana realizó gestiones y presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada con el fin de atribuir responsabilidades y en su caso sancionar a las personas responsables. Gracias a estas gestiones y en una constante comunicación con la familia es que se logró el reasentamiento en otro lugar en donde su vida no corriera peligro. Este es solo uno de los casos que queremos señalar de tantos que ocurren a diario en el país. Finalmente, el desplazamiento forzado es un problema que debe ser atacado de forma inmediata. Se debe de implementar nuevas estrategias con el fin de garantizar en todo momento los derechos humanos de las personas. La Dimensión Episcopal de Pastoral de Movilidad Humana reitera su compromiso en la labor de ayudar a aquellas personas que por motivos de violencia, conflictos armados o cambios climáticos se han visto obligados a salir de su hogar. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, Padre Julio, y muchas gracias a todos ustedes por escuchar un poco del trabajo que realizamos en la Dimensión Episcopal de Pastoral de Movilidad Humana. Como pueden observar, en realidad hay mucho por hacer, hay muchas personas que se encuentran forzadas a migrar de sus lugares de orígenes, a veces porque ellos no lo desean, y ustedes pueden ayudarnos a que esto sea diferente. Pueden acercarse a nosotros para ser voluntarios, para realizar su servicio social o realizar prácticas profesionales con nosotros, y que en realidad esto es algo que permite realmente conocer a las personas y cambiar mucho la manera en la que están viviendo, hacer más fácil su acceso a derechos humanos. Entonces, que ustedes puedan colaborar con nosotros es en realidad muy útil y en verdad se traduce pues en un bien para toda nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Me gustaría saber si alguien del público tiene alguna pregunta para nuestros ponentes. Sí, por favor. Y justamente algo que el padre no, ahorita que decías precisamente de Chihuahua, del desplazamiento forzado que lamentablemente se vive en el estado, pues llegan estos hermanos y hermanas a la casa San Agustín
las personas desplazadas no saben que son personas desplazadas. Eso se lo decimos a ACNUR, ahora que estuvieron visitándonos, no saben que son desplazados. Pero el padre no les comentó, es que todo el trabajo que hace la Dimensión, o sea, la comida que nos han enviado, la ropa que nos han enviado, ha beneficiado a estas personas desplazadas. No es nada más la incidencia que el padre ya dijo y ese llamado fantástico a las autoridades, ese acompañamiento también en esas acciones diarias que hace la Dimensión de Movilidad Humana con todas las casas que al menos en el norte estamos, pues ahora sí que recibiendo gente de nuestros estados, pero también de Michoacán. Tenemos muchos michoacanos. Ahora va a finales de este mes un doctor del Colegio de Michoacán precisamente a documentar. Yo vine porque este es un tema ahorita medular para nosotros, para nuestra casa. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias. Qué bueno que está el Estado en su radar. Qué triste, pero me da mucho gusto oírlo porque no sabemos que no estamos solos y que se ve a nivel internacional esto que está pasando. Y pues bueno, muchísimas gracias por las intervenciones. De verdad que a veces no vemos la salida o nos sobrepasa el trabajo, pero bueno, pues qué bonito saberse que no estamos solos en este camino de la atención a las personas desplazadas. Y pues ojalá muchos se animen y muchas a hacer servicio con las casas, porque de verdad se necesitan manos para entregar comida, para la asesoría, para el acompañamiento, para los oídos a estas personas, prestar nuestros oídos. A veces nos falta vocabulario para poder verbalizar algo, darles una palabra de todo lo que nos cuentan, pero el poder estar ahí, pues ya es mucho. Ojalá y se sumen muchos estudiantes a nuestras casas. Sí, gracias por el comentario. Sí, cabe señalar que la Dimensión Episcopal de Pastoral de Movilidad Humana, con su red de 52 casas de migrantes, aparte los comedores específicamente para migrantes, pero también a esto se le suma toda la labor que hace la Iglesia, desde el pequeño comedor parroquial o los servicios que las distintas diócesis brindan. Hay una atención primaria, podríamos decir, a las personas desplazadas. Cabe señalar que las personas desplazadas en México, incluso antes que cruzar la frontera, viven esa experiencia del desplazamiento y muchos de ellos se dirigen hacia la frontera norte con el fin de llegar a los Estados Unidos. Entonces, de desplazados se convierten en migrantes internacionales y en muchos casos de estos cuando son por violencia, incluso en solicitantes de refugio. Entonces, poner énfasis en que la labor que hace la Iglesia a través de estas 52 casas que corresponden a organizaciones de la Iglesia Católica, brindan una atención, digamos, de primer orden o de primer grado a personas mexicanas que son desplazadas de sus territorios y muchos de estos llegan a las casas del migrante. Al final muchos también deciden quedarse a pesar de las situaciones también de violencia, pero en mi experiencia en Tamaulipas, en Nuevo Laredo, encontramos parroquias, colonias completas. Por ejemplo, hay una colonia completa de oaxaqueños, ¿sí? Y son personas que han sido desplazados de Oaxaca y que vienen y se establecen ahí y se quedan y ya hacen toda una colonia de veracruzanos o personas del estado de Guerrero. Y muchas de estas personas han sido víctimas de desplazamiento. Y es la Iglesia entonces la que en primer orden está ahí para dar una atención, digamos, primaria, humanitaria, y debemos reconocer la labor que hacen las casas del migrante, que no solo atienden migrantes de tránsito, migrantes internacionales, solicitantes de refugio, sino que el tema del desplazamiento, que quizá no lo manejamos
de manera específica, pero el tema del desplazamiento siempre es visual, es algo cotidiano que se da en las casas del migrante. Si me permite, Padre Julio, creo que, digamos, es importante también visibilizar en este ciclo, ¿no?, del desplazamiento, donde pueden que las personas se muevan dentro del país, por ejemplo, frontera norte, crucen a otro país solicitando el reconocimiento de la condición de refugiado, pero también es importante visibilizar que muchos de ellos no logran tener este reconocimiento, no tienen la oportunidad, no tienen la información, o algunos de ellos, por ejemplo, de otros países, es su aspiración solicitar esta protección en Estados Unidos, por ejemplo, y deciden no solicitar la protección en México, y entonces regresan muchas veces a sus países, digamos, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, sin haber logrado, digamos, entrar a algún mecanismo de protección, y entonces tenemos un migrante de retorno en situación de desplazamiento porque no puede regresar a la comunidad de origen debido a la causa primaria de su movimiento, que fue la violencia. Entonces tenemos gente que ha pasado este ciclo con las respectivas violencias con las que nos podemos enfrentar en el trayecto como migrantes, y después regresamos a otra situación de violencia. Entonces es parte de lo que presenciamos muchas veces en Centroamérica, este desarraigo múltiple que tiene, vuelvo al tema de las consecuencias humanitarias, diversas consecuencias, que entonces es aún más difícil tratar de restablecer esta seguridad básica en las personas, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Hacerles saber que todo el trabajo que están realizando pues se hace de manera de acompañamiento, ¿no? La Pastoral de Movilidad Humana para nosotros pues es una prioridad que se sientan acompañados en la misión que tienen y que sepan que tenemos un equipo de profesionales grande que pueda asesorarlos en cualquier tema que necesiten. Por favor. Gracias principalmente a los ponentes por su participación en la construcción del conocimiento. Mi pregunta va dirigida principalmente al representante de la dimensión de fe y compromiso, y pues si alguien más se quiere sumar. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuáles son los principales retos y desafíos que presenta la pastoral, por ejemplo, para la diócesis de San Cristóbal? Es decir, toda esta zona que se conoce como los Altos de Chiapas, y en específico por la idiosincrasia o el sincretismo que se vive en los pueblos y comunidades indígenas, ¿sí? Incluso que no se permite la presencia de un párroco, ¿no?, en ciertas iglesias. ¿Cuál ha sido su forma de intervenir, ¿no?, a este fenómeno? Muchas gracias. Sí, gracias. Mira, nosotros, dentro de las diócesis que trabajamos, tenemos el acercamiento con la arquidiócesis de Tuxtla, ¿no? Y de ahí, pues claramente, muchas veces coincide con los trabajos de la diócesis de San Cristóbal, y las personas que trabajan en esta diócesis muchas veces se han enfrentado con el problema de no poder acceder a las comunidades. ¿Por qué? Porque también digo, hay una cuestión de a veces de una barrera cultural con la iglesia, entendiendo, pues muchas veces hemos tenido este debate de la colonización o de la evangelización, ¿no? Cuando tú vas a San Cristóbal o estás en Tuxtla, las iglesias o las parroquias, además de su parroquia, tienen como una pequeña mitra, no sé si se le llame, donde las personas de pueblos originarios pueden ir a celebrar ahí sus propios rituales, ¿no? Y en realidad, pues la iglesia, ¿no?, que es inclusiva y es incluyente de los pueblos originarios y de la cosmovisión, ¿no?, que se tiene, pues muchas veces se ve rebasada por esta situación. Además, Chiapas tiene una historia pues muy complicada. Antes de ser San Cristóbal era Ciudad Real. Si un día pueden leer el de Rosario Castellanos de Ciudad Real, te explica exactamente cómo era la problemática, ¿no? Llegar a comunidades originarias, a pueblos originarios, desde esta perspectiva occidental que tenemos, ¿no?, católica, cristiana, pues a veces es muy complicado, y para nuestros agentes en esos lugares pues es muy difícil ingresar a esas comunidades, ¿no? En otras, claro está que pues
un vínculo, un filtro puede ser el párroco, ¿no? O la comunidad, pero sí, tiene que tener una especial atención, porque muchas veces, y es como lo comentaba hace rato, pues a veces no tenemos esta perspectiva indigenista, esta perspectiva de pueblos originarios, y eso a veces nos limita, ¿no? No solamente porque no quieren a la iglesia en las comunidades, sino porque pues ni siquiera hablamos la lengua, ¿no? Entonces eso pues, nos limita mucho más. Sin embargo, pues hemos estado trabajando, les digo, nosotros desde la dimensión coordinamos los trabajos que hacen las diferentes diócesis y sí nos ha pasado esto, ¿no? No solamente ahí, por ejemplo, en Michoacán, a Cherán no podemos entrar porque los jesuitas son como los únicos que pueden ingresar a esa parte, pero nosotros pues hacemos todo lo posible por poder acompañar a estas personas, ¿no? Y ese es un reto que tenemos como dimensión, porque sí no hemos adoptado metodologías para poder acompañar a nuestros hermanos de las comunidades originarias, ¿no? De los pueblos originarios. Sí, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexandra Taís y soy la actual presidenta del Consejo Universitario Estudiantil de la Preparatoria Condesa. Y bueno, pues mi pregunta va más bien enfocada a nuestras expositoras mujeres, pero pues cualquiera puede contestar esa pregunta. Y pues a mí me gustaría saber si existe alguna brecha de género a la hora de ser desplazadas las personas y si es así, ¿de qué manera la viven? Gracias. Muchas gracias. Nuevamente voy a hablar de nuestra experiencia en contextos como Honduras o El Salvador, donde, digamos, de las unidades familiares atendidas, más del 50% son, digamos, encabezadas por mujeres con diversos dependientes. Entonces eso hace aún más compleja la situación. Vuelvo al tema del contexto en estos países donde la violencia es una violencia urbana por grupos armados que muchas veces también ejercen tipos de violencia como la violencia de género, la violencia sexual. Entonces, también hay estas situaciones donde se requiere una asistencia específica para aquellas personas que necesitan, pues, no nada más la atención médica, digamos física, sino también psicológica para sobreponerse y al mismo tiempo poder restablecer la seguridad básica para ellas y sus familias. No es nuevo decir, una madre normalmente pone por encima de su seguridad o bienestar a sus hijos. Entonces también es un tema de sensibilizar de que estas necesidades de salud que ellas tienen también tienen que ser atendidas y consideradas como de primera necesidad, no nada más poner el pan en la mesa, no nada más lograr la reinserción de los niños y niñas en la escuela, pero también el cuidarse a ellas mismas tiene que ser uno de los primeros pasos. También es un tanto difícil, ¿no? Pero sí, es un tema que nosotros analizamos cada vez más, cómo poder apoyarlas a ellas para que puedan restablecerse de las experiencias de violencia. Pues muchas gracias por la pregunta, porque precisamente es muy importante colocar las afectaciones que este tipo de fenómenos inciden sobre las mujeres, ¿no? Sobre todo sobre las mujeres indígenas, que en nuestro país, por ejemplo, las cifras de quienes hablan lenguas originarias se concentra principalmente en mujeres. Desafortunadamente también lo son los índices de analfabetismo, ¿no? De acceso a bienes, a recursos y servicios también. La falta de acceso se concentra en mujeres y en mujeres indígenas. En el caso de lo que estuvimos monitoreando durante el huracán ETA en el estado de Chiapas, vimos que principalmente habían situaciones de mucho estrés, de
de falta de atención médico-sanitaria hacia las necesidades de las mujeres durante pues, los impactos que tuvo el huracán ETA, pero también muy importante que eran mucho las mujeres quienes estaban organizando para saber los albergues, cuándo venían las autoridades, en qué puntos se estaban distribuyendo las despensas, los apoyos. Es decir, por un lado, hay estas afectaciones que inciden principalmente en las mujeres indígenas e integrantes de pueblos originarios que se encuentran en zonas rurales, pero por otro lado también este nivel de articulación que tienen las mujeres en las comunidades es importante mencionarlo, ¿no? Porque también son justo las mismas necesidades de atención hacia las hijas y los hijos, pues también forma parte de que también ellas pues se activen, ¿no? Otro de los impactos, por ejemplo, que veíamos y que Lorena ahorita lo comentó, es que durante el huracán o a consecuencia del huracán, en estas comunidades se cerraron los caminos, o sea, como había mencionado, la comunidad se quedó incomunicada, pero también las escuelas, o sea, lo que hacía era que las niñas y niños pues ya no podían acceder a las escuelas porque su comunidad quedó incomunicada, y bueno, pues eso implicaba que eran las madres quienes además pues tenían que pues como le dicen, una tercera, cuarta labor que en general las mujeres tienen. Y cuestión importante también es algunas situaciones de violencia sexual, por ejemplo, que se pueden suscitar en, por ejemplo, algunos albergues o en la misma situación o durante el desplazamiento, ¿no? Entonces, pues es muy importante también como visibilizar el especial o las especiales afectaciones que se suscitan en las mujeres indígenas, hablantes de lenguas originarias, muchas de ellas pues no dominan el español, y eso impide precisamente que pues se acerquen a estos servicios o que las autoridades también